en general, mucha gente en la población española no sabe lo que es el peak oil. ¿Tú podrías explicar de forma simple y rápida qué es? Claro que sí. A ver, desde hace 2 siglos estamos extrayendo... Bueno, realmente el petróleo se empezó a extraer hace casi 2000 años. Lo utilizábamos, había manantiales casi de petróleo, literalmente, donde era una especie de urea que la gente cogía y la utilizaba luego pues para quemar o para embadurnar barcos. En la Odisea, que creo que a ti te gustan mucho esos temas, en la Odisea embadurnaban con una especie de petróleo, una urea. Y en Babilonia también. Para que flotasen mejor y no entrase agua, ¿vale? Pero llega un momento, hace últimamente 200 años, se inventan los motores de combustión y empezamos a aprovechar este petróleo de forma que nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy. Pero irremediablemente, y además una cosa que ya hace muchísimo tiempo mucha gente avisando, nada es eterno, teniendo en cuenta además que el petróleo se produjo hace aproximadamente 500 millones de años, se fue acumulando hasta que dejó de acumularse por las teorías que hay, porque hubo unas bacterias que empezaron a disolverlo y entonces ya no se acumulaba. ¿Qué pasa? Que entendiendo que no es infinito, tarde o temprano tenía que llegar un momento en el que el día siguiente a hoy saquemos menos petróleo de tierra que el día anterior. Hasta ahora íbamos encontrando más y más pozos petrolíferos, más y más prospecciones y bueno, hemos ido avanzando y manteniendo. Pero insisto, llega un momento, y lo que se llama el pico, que no es que se esté acabando el petróleo, no es que nos estemos quedando sin energía, pero sí que ya el día siguiente a hoy hay menos petróleo para quemar. Esto que parece una tontería, que parece una cosa, bueno, vale, ¿y qué? Bien, pues ya está. Entonces no está acabando petróleo, no está acabando. Entonces hay un montón de petróleo, sí, hay un montón de petróleo. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que desde que todos los días hemos estado sacando un barril más de petróleo que el día anterior, con ese barril extra que teníamos, lo usábamos para algo. Y así poco a poco hemos ido gastando y haciendo más y más cosas para gastar la energía que íbamos teniendo disponible. Es decir, si todos los días teníamos 100 barriles, pues hacíamos X cosas. Si todos los días tenemos 150 barriles, hacíamos pues, más cosas. Si teníamos 100 barriles, ¿vale? Y ahora viene el tema del pico. Cuando llegamos al pico, ¿qué pasa? Bueno, antes de decir qué pasa, hay que decir que había mucha gente que estaba avisando de esto. Ya de los años 70 había gente, un informe, se llama el informe Meadows, que avisaba de que tarde o temprano iba a llegar. Es más, pusieron unas fechas hace 40, 50 años que casi las han acertado, decían 2010, 2007. Y digo casi porque, bueno, aunque hay gente estudiosos del tema que dicen que ya en 2007, 2006 empezó, oficialmente empiezan a reconocerlo en 2019, 2020. Las empresas petrolíferas empiezan a reconocer, no lo llaman peak oil de oferta, lo llaman peak oil de demanda, es decir, ellos dicen que hemos llegado al máximo de demanda del mundo, lo cual me parece un poco una forma muy hipócrita de decir que hemos llegado al pico de oferta, y dicen que a partir dijeron a partir de 2019-2020 que a veces vamos a tener un poquito menos de petróleo. Y esto un poquito sería el concepto del... Pero y ahora imagina que... Imagina que yo nunca he escuchado esto y mucha gente no lo habrá escuchado. Y la pregunta sería, ¿y qué más da si hay menos petróleo? ¿Por qué es importante que haya menos petróleo disponible? Como antes estaba explicando que lo que hacíamos era, si hay un poquito más de petróleo, pues hacemos más coches, o más aviones, o más carreteras, o más edificios. Si ahora todos los días tuviésemos la misma cantidad de petróleo y no empezásemos a caer, o sea, estuviésemos como dijésemos ya en el pico y nos manteniésemos estables, no podríamos hacer más carreteras, no podríamos hacer más coches. O podríamos mantener las carreteras que hay, podríamos mantener la flota de coches que hay circulando, y eso sería como si llegásemos al pico y nos mantuviéramos. Pero el problema, y es el tema central de mi obra, de mis libros y de todo lo que he escrito, y lo que a mí realmente me preocupa es qué pasa el día siguiente y dentro de una semana y dentro de un mes, sí que hay un poquito menos. O sea, ya no solamente que nos tengamos que conformar con lo que tenemos, sino que cada vez tengamos un poquito menos. Es decir, si cada vez hay un poquito menos de petróleo, pues debe haber un poquito menos de vuelos. O debe haber un poquito menos de coches en circulación, o debe haber un poquito menos. Esa es la tragedia del pico del petróleo. A ver si lo he entendido. Eso sería algo así como una persona que tiene un coche y gasta en los viajes que hace, por ejemplo, 100 litros de gasolina al mes, pero empiezan a racionar la gasolina
y al año siguiente o al mes siguiente solo puede consumir 90, tendrá que hacer menos kilómetros. Dentro de 2 meses le dejan 80, tendrá que hacer menos kilómetros. 70, 60, entendemos ya la progresión. Y no solo es el viaje, es toda la economía se alimenta de energía. Tú no puedes producir bienes y servicios sin energía. Tú no puede funcionar, básicamente. Es como la sangre de la economía, el pilar es la energía, ¿no? Exactamente. En mi primer libro, tengo una parábola que también es una parábola de Antonio Turiel, que sin saberlo, que él también la explicaba, yo la escribí en mi primer libro, Los dos colapsistas 1, que es la parábola del sueldo. Es decir, si tú tienes 1.000 euros para pasar el mes y al día siguiente, y tu madre luego te da 1.500 y tal, pues te alquilas una casa, te metes en una hipoteca, te vas de fiesta y tal. Pero si de repente llegas a 1.500 euros al mes y ya no te da más dinero, ni tu trabajo, ni tus padres, ni nadie, y al mes siguiente tienes 1.400 euros, ¿qué te quitas? Lo primero que te quitaría supongo que es salir de fiesta, ¿no? Pero es que al mes siguiente tienes 1.000 euros, ¿qué te quitas? Si tienes un alquiler, tienes unas letras del coche que pagar, ¿qué haces? Dejas de pagar el coche, pero sigues viviendo en tu casa y sigues comprando comida. Pero es que si al mes siguiente tienes 500 euros, ¿qué haces? Tienes que elegir entre comer, pagar la hipoteca, tal. Pues es un poquito, que creo que es una parábola bastante sencilla de entender, que es más o menos lo que estabas diciendo tú con el tema de la gasolina, pero una parábola que creo que la gente puede interiorizar muy fácil, que es, si cada mes tienes un poquito menos, al principio te quitas cosas superfluas, pero llegará un momento en que tendrás que elegir cosas realmente serias. Y yo siempre pongo el ejemplo de que mires alrededor, que mires 10 cosas que hay, 10 objetos, una televisión, unas zapatillas, un mueble, y que te imagines que, suponiendo que en un futuro, esto insisto, si el peak oil realmente estamos llegando y si realmente va a bajar las cantidades que dicen que va a bajar, llegará un momento que tendrás que elegir y decir, de las cosas que tengo, qué es lo que puedo mantener y qué es lo que no. Esa es un poco también la tragedia de lo que podría pasar, no solamente con el petróleo, con todo tipo de fuentes de energía que nos proveen todos los días. En efecto, has dicho, Jordi, que es también el pilar fundamental de todo el discurso decrecentista o colapsista, que es, vale, tenemos X fuentes de energía. Una es el petróleo, otra es la energía nuclear, la eólica, la solar, etcétera, ¿vale? La inmensa mayoría de la energía que consumimos en el mundo, la inmensa mayoría, viene de combustibles fósiles. Viene del gas natural, del carbón y del petróleo. La inmensa mayoría, estamos hablando de un 60-70%. Luego de la nuclear, un 15-20%, y luego de las renovables, en total, en general. Perdón también a los oyentes, porque lo estoy diciendo de memoria, no tengo aquí delante una última tarea que ahora apuntado, los porcentajes. Pero básicamente esa es la idea. Es un porcentaje muy alto que viene de fósiles, un porcentaje pequeño de nuclear, que también no es que sea fósil, entendiéndola como un subproducto vegetal que ha fermentado durante millones de años, sino es peor todavía, porque la energía nuclear viene de unas piedras que hay en la corteza terrestre que vienen de la explosión de las estrellas. Es decir, que es todavía más escaso si lo piensas a la hora de producirlo. Es decir, básicamente la energía nuclear que usamos a día de hoy son estrellas que explotaron antes de que existiese el sistema solar, que en esa explosión supernovas masivas. Es que hay determinados elementos del planeta Tierra que solo pudieron ser formadas en supernovas masivas que nos llegaron probablemente por vientos solares, bueno, diferentes teorías. Exactamente. De hecho, para que se pueda compactar la materia, en ese momento en esas explosiones de altísima energía, pero no es inconcebible la energía que hizo falta para compactar el hierro, para compactar todos los metales menos pesados y convertirlos en la materia que forma por ejemplo, uranio. Hace falta un montón de energía. Bueno, el caso es que eso se repartió por el universo, se fue en el polvo estelar y de ahí, luego cuando se formaron, fijaos lo complicado que es, pero luego que nos llegue a tener, y luego de ahí se formaron las galaxias, se formaron los sistemas solares, se formaron los planetas y lo que quedó en la cortecica, pues eso nosotros lo excavamos. Además, es otra de las tragedias, porque dicen que el núcleo de la Tierra tiene muchísima materia nuclear, pero la corteza tiene una cantidad. Y además de esa corteza, que es de un ancho, el ser humano solamente puede excavar 4 o 5 kilómetros, lo más. Lo máximo que hemos llegado, que es poquísimo respecto a lo que es el tamaño del planeta. Entonces, hay también una cantidad limitada.
Y luego están las renovables y las mal llamadas renovables reales para mí, pues son perfectamente el agua que cae de lluvia, que esa energía que el sol hace para que el agua se evapore y que luego caiga, la aprovechamos, es un renovable de verdad y bueno, pues todo el universo de plantas y tal, que eso también es energía renovable. Y las, de mi punto de vista, mal llamadas renovables, que son la solar fotovoltaica y la eólica. Perdona, todo esto lleva a lo que diríamos indirectamente al colapso. ¿Por qué se conecta el peak oil con el colapso? Porque podríamos llegar a pensar, bueno, si va a haber cada vez menos energía disponible, lo que va a pasar es que iremos decreciendo, no habrá un colapso, digamos que no habrá un hundimiento. Claro, ¿Por qué va a haber un colapso? Bueno, de todas las fuentes que estábamos diciendo, el petróleo ya ha llegado a su pico, el uranio, que hay gente que discute que sí o que no, ha llegado a su pico, pero lo que está claro es que no hay uranio suficiente como para que pueda sustituir a las fósiles. El gas natural, es importante dejar claras las fuentes de energía y ahora entramos en lo que puede ser. Entonces, el gas natural, ya estáis viendo lo que está pasando ya antes de la guerra, porque están echando mucho en cara que es la guerra de Ucrania y de Rusia y que ese es el motivo por el cual el gas pues no está fluyendo tan abundantemente como lo hacía antes. Y la verdad, y los que tengan un poco de memoria, no de a 6 meses vista, era que desde junio de 2021 estaban empezando a subir los precios de la energía por culpa del precio del gas, están subiendo los fertilizantes, que luego después lo comentaremos, y está subiendo todo. O sea que ya te digo problemas serios, aunque aún puede haber gas suficiente, pero ya empezaba a haber cierta escasez en algunas partes del mundo. Entonces estas posibles escaseces, esta tendencia a que haya menos energía, será hoy, mañana o dentro de 5 o 10 años. Es decir, el tema es que estamos en este momento histórico, porque es muy difícil predecir exactamente cuándo y mucha gente te echa en cara. No, si tú dices que el colapso que puede, ahora hablaremos del colapso, pero si tú dices que el colapso puede llegar mañana y no llega mañana, ya estamos salvados y tú encima no tienes ni idea. No sabemos exactamente cuándo va a pasar. Lo que sí que creo que podemos ver a día de hoy y que todos estamos viendo es que algo está pasando con la energía en general en todo el planeta. ¿Esto qué puede generar o por qué puede llegar a llevarnos a un colapso? Pues porque si tenemos que elegir cada vez tener menos cosas, tenemos 2 opciones. Tener todos menos cosas, ponernos todos de acuerdo en qué es lo que tenemos y qué es lo que no. Tenemos la opción de dejar que haya países que se queden sin nada y nosotros aguantar un poquito más, que es... creo que es la opción que está eligiendo el sistema. Tenemos la opción de Perdona. Cuando tú dices que lo está eligiendo el sistema, el que cada vez tengamos menos cosas, lo he entendido bien si lo que quieres decir es que como tenemos menos energía disponible y por tanto podemos producir menos bienes y servicios, lo que ha ocurrido es que aquellos que detentan el poder van recortando el acceso a esos bienes y servicios, aunque lo hacen probablemente de manera desigual para aquellos que tienen menos capacidad de presión, que al final son las clases bajas, puedan tener menos riqueza material. Es casi sin planearlo, es básicamente cómo funciona el sistema. Es decir, ni siquiera creo que haya un plan, pero es como si dijésemos irremediable. Es decir, y ahora, lo estamos viendo. ¿Qué está pasando con el gas? Que hay menos. Sube el precio. Lo pagamos, los países occidentales pagamos el precio de gas un poco más caro. De hecho, está pasando que muchos barcos últimamente, sobre todo con el tema de la guerra, pero insisto, también, que parecen una veleta, que van cambiando de rumbo, están llenos de gas licuado, y van para un lado, van para Asia, y dicen, no, espera, que te doy más. Y dan la vuelta y se van para Europa, no, espera, que yo te doy otro poquito más. ¿Vale? Eso está pasando. Eso está pasando a día de hoy. Y hay países que dicen, no puedo, vale, vete a donde te hayan pagado más porque yo no puedo pagar el precio a este gas, el gas a este precio. Esto está pasando con el carbón. Está en India, en Pakistán tienen problemas para mantener las redes eléctricas funcionando porque no les llega suficiente carbón. Está pasando con el gas, está pasando con el carbón. Y claro, al final, ¿quién se lleva el barco a su puerto? Pues el que puede pagar más. ¿Y qué pasa con el que no? Esto es el juego de la silla. Es la parábola también del juego de la silla. Es decir,
Si vamos a aceptar estas reglas, este es cómo funciona el sistema, habrá personas que cuando se acaba la música, pues se quedan sin silla. En este caso, personas son o países menos ricos, que, por ejemplo, Sri Lanka está completamente colapsado. O sea, si quieres, me preguntas qué es el colapso puedes verlo en el Líbano, lo puedes ver en Sri Lanka, lo puedes ver no me acuerdo el nombre de esta isla que ha sufrido muchísimos... está pasando en varios países del mundo, que se están quedando rezagados a la hora de poder comprar energía o comida, que ese es otro de los problemas. Entonces, a día de hoy, ¿cómo va a ser? El colapso no es una cosa, o el posible colapso no es una cosa que es heterogénea, o sea, homogénea, sino que cada país irá a su ritmo. Y ese ritmo... Entiendo que lo que quieres decir es que aquellos que se han quedado fuera simplemente porque al subir los precios, que es una forma de discriminar, porque no puede servir a todo el mundo, subes los precios y hay gente que se queda fuera. Es como... Claro, no es discriminar, o sea, cuando sube un precio de una mercancía, muchas veces, a veces se puede subir artificialmente, ¿vale? Pero muchas veces es porque no hay suficiente, lo estamos viendo también con los chips. Claro. Entonces, si no hay suficiente gas, si no hay suficiente harina, si no hay suficiente un montón de cosas, la forma de ordenar la demanda se hace con el precio. El que pague más va primero en la línea, el que pague, el que no pague lo suficiente. Es la forma de entender. Esa es la forma de entender de Occidente y de cómo hemos funcionado mucho en los últimos 200, 300 años. ¿Qué pasa? Que a veces se intenta parar, por ejemplo, India, con el tema del trigo, porque digo, estos son todos temas, luego vamos a buscar que tiene que ver la comida con la energía. Pero vamos, en tema del trigo ha dicho, vamos a parar las exportaciones de trigo porque, aunque nos las paguen mejor fuera, nos interesa que no haya... También siempre lo hacen por interés, pero bueno, si fuese un punto de vista buenista, diría, no, vamos a dejar de que se hagan el trigo fuera porque lo queremos para que la gente no se muera de hambre. Técnicamente, yo creo que siempre los gobernantes dicen, mejor que no haya revueltas y que me quiten el sitio a hacer un buen negocio fuera. No sé si me explico. O sea, se puede ver las dos opciones de la misma forma de tomar las mismas decisiones. Pero esto inmediatamente, cuando la India ha dicho que a lo mejor el trigo no sale porque hace falta para su país, enseguida Alemania y organizaciones mundiales han saltado diciendo no, ¿qué estáis haciendo? Esto se puede contagiar y puede pasar que muchos países no quieran sacar su comida y entonces vamos a tener problemas con el trigo para los que sí que podemos pagar cualquier precio por él. Eso está pasando. Todo esto son cosas de hoy, de ayer, de antes de ayer. Y entiendo que todo lo que estás comentando, aparte, generaría problemas de segundo orden, ¿no? Es que en un sistema complejo, y tú eso lo entiendes muy bien, en la forma que yo que he oído hablar en tus programas, que es lo que habla Taleb. Cuando tú lanzas una ficha de dominó, pueden caer 7, 8 después. Por ejemplo, si hay un problema energético que hace subir el precio de la energía, eso se transfiere al precio de la comida genera una revolución, eso hace que por problemas sociales la logística cambie, lo cual hace que aumenten más los precios, etcétera, 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 ¿no? Sí, yo eso lo llamo en mis libros, lo he acuñado el término colapso mariposa, que es como el efecto mariposa, pero entendido desde el punto de vista del colapso. Para seguir, voy a explicar la relación que hay entre comida y energía, porque así ya lo ponemos todo en el pack y ya cuando hablemos estamos hablando de todo. Mucha gente no lo sabe, pero sobre todo en Occidente y un 60% de los fertilizantes que se utilizan en el mundo son derivados del gas natural. Esto es una cosa que muchísima gente no se da cuenta. O sea, el gas natural se utiliza para hacer lo que se llaman los fertilizantes hidrogenados artificiales, es decir, que no vienen de materia orgánica, que es directamente gas. Se procesa, se mezcla con el nitrógeno del aire y se genera pues los fertilizantes que básicamente utilizamos en todo Occidente y en gran parte del mundo. ¿Qué pasó en 2021 cuando empezó a haber escasez de fertilizantes, o sea, escasez de gas, que empezó a subir de precio? Pues que empezó a subir el precio de los fertilizantes. ¿Qué pasó a finales de esto son historias recientes, 2021, octubre, noviembre, diciembre de 2021? ¿Qué pasó en esos momentos? Pues inmediatamente, cuando empezó a subir el precio del gas natural en Europa, en España, Fertiberia cerró la empresa unos meses a ver qué pasaba, mientras intentaba negociar con el gobierno a ver si le bajaban el precio del gas. Fertiberia, el fabricante de fertilizantes creo que es el número 1 de España, paralizó la producción. En
las empresas más grandes de Reino Unido paralizaron la producción. Las empresas más grandes de fertilizantes de Noruega paralizaron la producción. Todo eso, estoy hablando de octubre, noviembre, diciembre de 2021. China se empezó a cerrar en banda con el tema de exportar sus fertilizantes porque veía que iba a haber una demanda y que ellos no iban a poder satisfacer su demanda interna. Entonces, esto pasó antes de la guerra. Pasa que ya nos hemos olvidado completamente porque ahora estamos con la guerra. Y la guerra lo que hizo con todo esto de energía, alimentos, fue empeorar el asunto. Porque estábamos en estaba subiendo, ya empezaba a subir el IPC, empezaban a subir los alimentos en enero de 2022, ya empezaba a encarecerse todo. Y fijaros lo importante, estamos hablando de que la energía directamente, y esto es un concepto que los colapsistas manejamos muchísimo, pero que a veces se nos olvida en el mundo real. Básicamente convertimos combustibles fósiles en comida. Es decir, básicamente comemos, sobre todo en Occidente, comemos combustibles fósiles. Así de sencillo. Los transformamos y con ellos fertilizamos tierras que ya no son fértiles una y otra vez. Así básicamente estamos convirtiendo la energía embebida del gas natural, la estamos convirtiendo en comida para humanos. Bueno, pues llega la guerra de Rusia y Ucrania. Y Ucrania, pues resulta que también es un fabricante de fertilizantes, es sobre todo el granero de Europa, siempre lo ha sido históricamente en los últimos 100-150 años, ha sido muy importante la producción agrícola. Tengo un artículo que se llama Las guerras del hambre o las Hambre Wars, donde explico todo esto de lo que ya había pasado. Ha habido hambrunas en Rusia porque ha habido malas cosechas en la zona de Ucrania y de Polonia. Ha habido muertes brutales por falta de comida. En fin, el caso es que es un centro muy importante de producción de comida. Y luego encima Rusia también es un gran, porque tiene gas natural, es probablemente uno de los mayores, no sé exactamente en el ranking, creo que es el mayor productor también de fertilizantes, con lo cual también empezamos a complicar el asunto. Entonces, claro, ahora ya estamos, que hemos empezado hablando de petróleo, luego hemos metido gas, ya estamos metiendo fertilizantes. Básicamente estamos en un momento histórico donde comida, transporte, todo tipo de manufacturas, transporte marítimo, transporte me refiero a transporte continental, transporte marítimo, todo está pendiente de la cantidad de gas, petróleo que hay disponible, y que además nos estamos pegando literalmente de tortas con Asia. Porque, claro, nosotros siempre estamos pensando en Occidente, Europa, Estados Unidos, pero también tenemos a Asia, tenemos a China, tenemos a Japón, a Corea del Sur. Son países que requieren también de muchísima energía y que también son buenos pagadores. Entonces, estamos en un momento en el tema energético en el que nos estamos pegando de tortas Occidente y Asia. Pero es que en el tema de comida nos estamos pegando de tortas literalmente con todo el planeta. Y ahí es cuando hablo de colapso mariposa y hablo de cómo todo está conectado. Claro, de repente hay menos fertilizantes y de repente en Argentina les falta fertilizantes para la cosecha de este año. Y ahí estamos en el tema del peak oil y el tema del diésel, que también son otro asunto también muy importante. ¿Puedes explicar lo del diésel? ¿Por qué es tan importante el diésel para la economía? El diésel se obtiene y perdóname si digo alguna incorrección, ¿vale? Porque no soy experto en esto, pero sí que más o menos lo tengo claro. El diésel, tú cuando sacas un barril de petróleo bueno, es decir, el petróleo que antiguamente había a borbotones y que ahora ya cada vez hay menos, el que se supone que llegó a su pic en 2007-2008, y de cada barril de petróleo un porcentaje es diésel, se puede convertir en diésel. Otro porcentaje se convierte en diésel más pesado, que es el que se utiliza para barcos, en queroseno, en gasolina, ¿vale? Y ese diésel lo utilizamos desde siempre para dos cosas muy importantes en el mundo del transporte. Todos los camiones del planeta, que yo sepa, prácticamente van con diésel. Todos los barcos, que yo sepa, prácticamente utilizan diésel o un diésel pesado, no lo sé. Hay algunos militares, sí. Desconozco si hay algún, insisto. Los nucleares van con... Claro, pero en principio me refiero que lo que viene a ser todo el transporte marítimo, incluso la pesca y tal, todo va con diésel. Y entonces, y bueno, y lo más importante de todo, maquinaria agrícola. Toda la maquinaria agrícola va con diésel, todos los tractores, cosechadores y tal. Claro, entonces de repente... también nos estamos dando cuenta ahora en 2000... Es que ha llegado todo. ¿Y la maquinaria de la minería? La maquinaria de la minería,
Sí, supongo que los camiones van con diésel, están intentando electrificarlos, pero sí, en principio, que yo sepa. Claro, porque los grandes camiones van con diésel. Los que van en las grandes canteras se ven con diésel. Sí, supongo que sí. Digo que creo que eso se contagiaría como una enfermedad. Es decir, si falta el diésel, tiene que o aumenta el precio del diésel, tiene que aumentar el precio de los minerales que se producen en una cantera o que se sacan de una cantera. Sí, estamos hablando otro melón más, que es el melón de la minería, en efecto. Todo el tema de la subida de combustibles encarece toda la cadena de producción de minerales que luego con más fósiles, normalmente carbón, diésel, tal, se convierten en materias primas que luego se transportan a los centros de fabricación, que luego se llevan a donde se empaquetan, que luego con más diésel, todo este proceso todo con diésel. O sea, luego que se empaquetan, se envían a los destinos finales y luego se distribuyen. Y eso estamos hablando de productos de bienes de consumo. Pero yo creo que es más importante el tema de la comida. Es decir, que es lo que estábamos hablando de Argentina. O sea, es que encima se han encontrado en Argentina y en otros países de repente con que el diésel está muy caro, con que los fertilizantes están muy caros. Recordemos, está muy caro significa que no hay suficientes y que en algunas partes del mundo se van a quedar sin. No nos preocupa mucho. De hecho, a los argentinos tampoco les está preocupando mucho. ¿Por qué? Porque los argentinos, dentro de lo malo, es un país que tiene bastante interiorizado el tema del capitalismo y tiene bastante interiorizado que no pasa nada. Pagan más por la gasolina, pagan más por los fertilizantes y van a ganar un pastizal. De hecho, van a ganar un pastizal probablemente esta cosecha vendiéndolo a los países que puedan pagarlo, teniendo en cuenta que habrá gente que no pueda pagarlo. Es decir, pero sí que ha habido momentos de tensión en Argentina con el tema de que no tenían suficiente diésel y fertilizantes. Pero está pasando en muchos países. ¿Qué pasa con los países que no tienen tanta capacidad de compra como puede tener a lo mejor Argentina, teniendo en cuenta que los van a vender fuera? Pues que a lo mejor van a tener que cosechar a mano y van a tener que reducir. Está pasando también. El tema del precio de los fertilizantes también, aparte de que puedas pagar más por ellos, no, se está repartiendo de forma que se está fertilizando menos. Se está fertilizando menos el suelo, con lo cual habrá menos producción de comida. Irremediablemente. Es que esto, claro. Con lo cual subirán los precios. Subirán, pero claro, estamos en ello. Y lo peor está por venir. Bueno, ya lo vemos. Yo creo que ya lo vemos, ¿no? En los precios es una cosa brutal en la comida. Pero es que encima, técnicamente, lo peor está por venir. Es decir, porque si esto empezó en octubre, noviembre, diciembre de 2021, las cosechas están empezando a... O sea, ya encarecía la cadena de producción todo, ¿vale? El precio de la energía, insisto, un punto de inflexión para mí fue junio de 2021, que fue cuando los españoles nos subieron la luz con la promesa de que teníamos que poner la lavadora a las 12 de la noche. Ese punto de inflexión, ese junio de 2021, para mí fue importante porque fue la estafa ahí, desde ese momento, no sé qué pasó, que mágicamente alguien sabía que iba a empezar a subir todo muchísimo. Y lo de poner la lavadora a las 12 de la noche, pues se acabó, porque da igual, a la que la ponga va a ser caro. Pero en ese momento empezó a subir todo. Y ya estamos en el principio del encarecimiento de todas las cadenas de producción. Pero es que encima las cosechas vamos a empezar a recogerlas ahora. O sea, lo que es... y estamos plantándolo y recogiéndolo ahora. Entonces, los resultados de todo eso todavía... lo que vuelvo a decir el tema del colapso mariposa, todavía no sabemos por dónde va a petar todo. Hablas mucho de los chips como prácticamente un problema de colapso de peak oil embebido en el hardware. ¿Podrías explicar primero cuál es la conexión entre el peak oil y los chips y por qué es importante y qué números hay en los chips y en el hardware? Bueno, yo en 2019, con todo esto que os estoy contando del tema energético, empiezo a tirar del hilo de cómo está el mundo de los chips en el mundo. He hecho un cambio de fase en mi vida y bueno, pues es un tema que me interesaba muchísimo, igual que a ti, creo, el tema de la tecnología, y dije, vamos a ver, ¿de dónde vienen las cosas? ¿Y cómo están? ¿Y cómo han estado en los últimos 10-15 años? Teniendo en cuenta que si es verdad que en 2006-2007 hubo ya como una especie de, en principio, de pico del petróleo, empecé a analizar todo el tema de la tecnología. Y en 2019, antes de que pasase todo lo que ha pasado hasta ahora, pues cosas que realmente cualquier persona que le guste la tecnología también las sabe, pero bueno, yo las veía desde un punto de vista colapsista. De repente te das cuenta de que solamente hay 2 países, bueno, cuando hice ese artículo había alguno más, que están fabricando los chips más punteros. Es decir, era una época, en 2019, que estábamos con los 10 nanómetros, 7 nanómetros, 5, 12,
¿vale? Y te das cuenta de que había ya 4 o 5 países solamente que estaban fabricando tecnología puntera. Inmediatamente ya prácticamente solamente había 2, que era Corea del Sur y Taiwán. Te das cuenta también de que me daba cuenta que mirando los números, porque al final yo todo esto siempre con números, datos. A mí que me digan que las ventas han subido un 40% y que luego realmente lo que ha subido es el precio, pero no las unidades vendidas, no me sirve. Mirando los números te das cuenta de que, por ejemplo, el tema de ordenadores, desde 2011, que fue cuando la segunda oleada de la crisis de 2008, que también las crisis puede que tengan bastante que ver, hay una correlación bastante interesante entre energía y picos y crisis económicas, pero bueno, de 2011 se llegó como al máximo de la informática de casa, y desde entonces no dejaron de caer las ventas de ordenadores, no dejaron de caer las ventas de discos duros, no dejaron de caer un montón de cosas. Te das cuenta de que en 2017 llegamos al pico de los teléfonos móviles, es decir, el máximo número de teléfonos móviles vendidos hasta la historia, y empieza también una caída. Pero en 2019 me empiezo a dar cuenta de que está pasando con un montón de tecnología que cada vez se vende menos, cada vez está más centralizado lo que es la alta tecnología, porque fabricar de chips hay por todo el mundo, cada vez menos también, pero fabricar de chips hay menos por todo el mundo, y de última tecnología solamente hay 2. Y encima, si te das cuenta que está cayendo todo lo que consejemos la demanda, lo que pasa, lo que yo predecía era, bueno, esto inevitablemente, en 2019, inevitablemente va a generar, cuando haya un poco de demanda, no va a haber suficiente oferta, y como no va a haber nunca suficiente demanda real, porque está todo bastante estancado, incluso cayendo, no va a haber tampoco una motivación para que se hagan nuevas fábricas, con lo cual cada vez va a estar todo más concentrado. A ver si lo entiendo, porque este punto es importante. Si ya se ve que no va a haber posibilidad de desarrollar nada, no se va a invertir más, con lo cual no va a haber mejoras importantes más allá de pequeños detalles, y tampoco vamos a ver mejoras de producción ni energéticas ni de determinados hardware. Sí, no es que no se vaya a hacer mejorar, es que no va a haber más competencia. Es decir, lo que yo veía es que, teniendo en cuenta que ya solamente para todo el mundo, con 2 empresas, básicamente Samsung y TSMC, aunque luego hay otras que hacen otras cosas, pero tecnología puntera solamente era Samsung, solamente son, de hecho, TSMC y Samsung. Ya te das cuenta de que cualquier persona, incluso Intel, que quiera invertir en mejorar eso, la cantidad de dinero que tienen que invertir para luego el retorno que van a obtener, teniendo en cuenta que las ventas no paraban de caer en 2019, te das cuenta de que la cosa está estancada e incluso ya empezando a caer. Ese es uno de los motivos. Uno de los motivos por los cuales yo predije y acerté que iba a haber un problema con los chips era que la concentración que había, la poca capacidad de competencia y encima que es que tampoco había motivación real para seguir creciendo, irremediablemente iba a hacer que cada vez hubiese menos, un poquito menos, igual, lo mismo que estábamos hablando del Pico, un poquito menos, y bueno, esto es uno de los motivos. Luego también, que también fue uno de los motivos por los que luego hubo problemas con el tema de los chips, hubo una sequía. Bueno, hay una cosa que llamo eventos. Los eventos, teniendo en cuenta que están tan centralizadas las empresas de chips, a veces pasan eventos. A veces un incendio acaba con la producción de 6 meses perfectamente de memorias o de chips, o una tormenta o una guerra. Yo predecía una guerra, no predije una pandemia. Yo hice una lista de eventos, qué cosas que podían pasar, y dije, por ejemplo, una guerra, irremediablemente, y eso probablemente lo veamos pronto, una guerra a nivel mundial de potencias de primer orden podría poner en jaque la producción de chips. ¿Por qué? Porque se está centralizado en 2 sitios, los de última generación. Militarmente hablando, son objetivos que, en caso de que también un poco ahora están. Entonces yo parecía que una guerra es otro de los motivos con los cuales puede haber problemas. Y predecía, y por eso decía, probablemente los estados tarde o temprano se van a dar cuenta de esto y van a empezar a intentar fabricar los chips en tierra local. Yo hablaba de Europa, hablaba de Rusia y hablaba de Estados Unidos. Hablaba de que estos países, tarde o temprano, bueno, y China, por supuesto, tarde o temprano se van a dar cuenta de que
si querían fabricar chips de última generación, tendrían que salirse de esas dos capitales de la tecnología. Pero también decía, pero es que el mercado no está dando suficiente demanda. Entonces, probablemente si en algún estado, si entramos en guerra y empezamos a descentralizar la producción de chips en otros estados, probablemente no haya suficiente demanda que justifiquen las ingentes cantidades de inversión que hacen falta para poder fabricar chips. Con lo cual, predecía que probablemente una guerra podría afectar seriamente a la producción de chips mundial. Esta predicción, que no se ha cumplido todavía, pero es algo que puede pasar. O sea, si China sigue o sea, si seguimos separando Rusia y China como si dijésemos de Occidente, probablemente, y ya se está haciendo, estamos viviendo ya esta fase también. Cuidado, Félix, porque el riesgo, y aquí ya me remito a gente de altísimo nivel en lo militar, el riesgo de conflicto nuclear en estos momentos es el más alto de los últimos 50 años. Te digo, yo en 2019 no tenía ni idea. En 2019 no tenía ni idea, pero es que en los chips, en mi teoría, en mi libro explico que han sido posibles gracias a la paz mundial. O sea, ¿por qué tenemos chips tan...? Los chips han sido posibles gracias a la paz mundial. Eso es como una frase de ahí. Exactamente. Por favor. Los chips se empiezan a fabricar de forma masiva en Estados Unidos en los años 70, es Intel, y para poder fabricar chips y para poder venderse en todo el planeta hace falta paz mundial. Hace falta paz mundial por varios motivos. Primero, por lo que es el mercado, es decir, y ya lo estamos viendo, hace falta todo el planeta como cliente para poder tener 2 fábricas de alta tecnología en todo el planeta. O sea, para poder justificar tener 2 fábricas de alta tecnología en todo el planeta, solo 2, tienen que ser consumidores de chips de alta tecnología todo el planeta. Cada vez eso ha ido creciendo, obviamente. Al principio era Estados Unidos y tenía que vender en algunas partes de Occidente, tal, en China, en Japón, tal. Pero ahora, y luego para fabricar la tecnología hace falta la banda mundial también por el tema de los materiales. Es decir, un ordenador tiene prácticamente la mitad de la tabla periódica. Y para tú poder fabricar algo con la mitad de la tabla periódica, tienes que traer materiales de todo el planeta. Ya explicaré. Y con un cuello de botella, porque el neón es necesario, aunque no lo sepa la gente, para los... No solamente el neón. Y está afectado Mariupol y Odessa, donde se produce la mitad del mundo. Exactamente. Entonces, como hace falta material de todo el planeta, tienen que estar todos dispuestos a dárnoslos. Concretamente el tema del neón que se venía de Ucrania y está afectando seriamente a la producción, pero no solamente el neón. Hay un montón de materiales que vienen de Rusia que ahora que no están sobre la mesa. Con el tema de las sanciones y tal, están sobre la mesa donde lo vamos a sacar. El famoso coltán que viene de algunos países como el Congo, que tenemos que directamente tenerlos viviendo en la más absoluta pobreza para quitarles el coltán, que básicamente las minas que hay ahí del coltán da vergüenza ajena verlas, porque casi prácticamente lo consiguen con las manos, cargan cestas de mimbre, las llevan a un avión que está esperando en el aeropuerto y va directamente a China o directamente a Europa para luego utilizarlo para fabricar partes de la electrónica que utilizamos. Entonces, paz mundial. ¿Qué pasaba con este tema de paz mundial? En los años 80 solamente había un problema en la paz mundial, que era Rusia, y a Rusia lo que pasaba es que no se le dejaba acceder a la tecnología occidental. Fue en ese momento el único país prácticamente, y China también lo tenían bastante vetado, pero básicamente eran los únicos reductos donde no llegaban los chips. Pero vamos, poco a poco, teniendo en cuenta que se ha ido ampliando más mercados, pues también entró China en el año 2000 en todo este mundo de los chips, y Rusia pues ha estado comprando, ya ha pasado cuando Rusia cayó y tal. ¿Qué pasa ahora? Justo lo que estabas diciendo tú. Se acaba la paz mundial, ¿de dónde sacamos el neón? ¿De dónde sacamos el neodimio? ¿De dónde sacamos neodimio? Esto sería para fabricar molinos de viento, pero bueno, ¿de dónde sacamos esos 80, 40, 50 elementos que hacen falta para tal? Pues a día de hoy, es que estamos viendo en directo, Jordi. O sea, el problema es que lo interesante, problema interesante es que lo estamos viendo en directo. Estamos viendo que de repente tenemos uno de los mayores productores de materias primas del mundo sancionado, un país que era productor de alimentos súper importante como era Ucrania y también de elementos químicos para chips también completamente paralizado, y encima
Estamos en un momento histórico en el que nos estamos planteando volver a separar el planeta, volver a no ser un mundo de paz mundial ni un mundo de donde todos podemos vender y comprar donde queramos y lo que queramos. Y eso, para el mundo de la tecnología, y teniendo en cuenta, como digo, que ya era una cosa bastante elitista, 2 países en todo el planeta para fabricar chips de última generación, se fabrican en otros sitios. Insisto, no quiero decir, además, de 100 nanómetros hay fábricas en Europa, en China están con los 30 nanómetros, pero bueno. Y encima, que da igual la fábrica lo que fabrique, están en falta materiales de todo el planeta, estamos en un momento en el que, y todo esto lo predecía ya en 2019, podría haber una simplificación tecnológica que veremos si llega o no. Yo lo he escrito, lo he dejado ahí, ya se cumplió la escasez de chips, veremos qué pasa con el futuro de la tecnología. Claro, pero por simplificación tecnológica, que parece algo que es suave, eso implica, primero, desglobalización y lo que muchos, ya desde los 70, en las curvas de los cálculos que se hacían, aunque había diferentes asunciones, ¿no? Un modelo más agresivo, menos agresivo, por definirlo de alguna forma, más, creo que había uno tecnológico, tenían diferentes nombres, pero muchos de ellos lo que se veía era que la simplificación del mundo y la falta de materiales se iba a traducir en un descenso de la población. Porque claro, si la población ha crecido por la disposición de energía y ha crecido por la paz, y ha crecido por los avances tecnológicos, y ha crecido por el intercambio que se ha exportado deflación, aunque hemos visto inflación, pero en general en muchos periodos, especialmente en los últimos 20 años, ha habido muchos periodos en los que la comida no ha crecido especialmente. El alimento más básico en determinados momentos históricos recientes ha crecido poco. Pero claro, si eso que tú dices ocurre y lo conectamos con los modelos de los años 70, veríamos un colapso de muerte de millones de personas, o bien por falta de energía y sus derivados, no solo porque falta la energía, sino falta la comida, hay guerras, etcétera, el círculo de problemas. ¿Tú crees que esto es posible, este escenario puede darse? ¿Que la población del mundo acabe cayendo enormemente? Ahí es donde se empiezan a diferenciar los colapsistas. Ahí es donde uno se denomina colapsista. Y hay varios tipos. Hay los que lo tienen clarísimo, que eso es inevitable y que además deberíamos ir ahí, que a mí me dan un poco de miedo. Y dentro de ese mundo hay gente de ideologías diversas. Hay gente que quiere que llegue eso lo antes posible y que de ahí luego construiremos algo nuevo. Y bueno, insisto, de eso nuevo hay gente que espera un mundo muy oscuro de izquierdas o de derechas, totalismo, nazismo, en fin. Hay gente que está deseando que llegue eso. Y otros que pensamos que es probable o bastante inevitable que haya un problema serio con lo que viene, pero que deberíamos, si esto es probable y si realmente todo lo que estamos diciendo de cantidad de energía que hay y tal, deberíamos de plantearnos si la opción que queremos es que muera 8 de cada 10 personas, o a lo mejor deberíamos de empezar a plantearnos seriamente que toca volver a la agricultura sin tanto fertilizante químico. A lo mejor, por ejemplo, en España no es un sitio donde yo crea que la población... Pero perdona. Cuando dices vuelta a la agricultura sin tanto fertilizante y por tanto no tantos elementos energéticos o de otro tipo embebidos, ¿tú crees que la población del mundo se puede mantener sin una agricultura con grandes cantidades de fertilizantes, volviendo a una agricultura más natural? ¿Crees que se puede alimentar a todo el mundo? Sí, yo estoy convencido y es uno de mis puntos en los que yo acabo discutiendo mucho con colapsistas más catastrofistas. En el fondo, yo siempre he sido catastrofista. A mí siempre, cuando escribía todo lo que he escrito, me tachaban de catastrofista y ahora me parece que soy el optimista del grupo. Porque yo creo que sí. Para empezar, te he dicho antes que el 60% de los fertilizantes se producen con gas natural. Es decir, que hay un 40% de agricultura en todo el planeta. Y además, concretamente, suele ser la de los países más pobres, que se apañan con lo que tienen. Eso es importante, porque estamos diciendo que los países más pobres, que por desgracia no han podido acceder por lo que cuesta a esta tecnología, han aprendido o llevan desde hace muchísimos cientos, miles de años utilizando lo que tienen.
reutilizando todos los desechos, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos un 40% de personas que de hambre a lo mejor no se mueren. Y luego tenemos Occidente, que probablemente lo que hagamos es que toda esa gente que no se moriría de hambre porque se apañan ellos solos, probablemente nos encarguemos de que se mueran de hambre para no morirnos nosotros. Pero, y dentro del universo de los que somos países más capaces a día de hoy, podríamos dar una vuelta a este tema. Y ya se le está dando, Creo que España va a sacar una ley que dicen que es por el medio ambiente, porque por los contaminantes de los ríos y tal, que va a empezar a controlar cuánto fertilizante se echa en las tierras y va a empezar a estar como más controlado. No sé si me explico. O sea, hay una ley que le están publicando ahora que va de que a lo mejor no hay que fertilizar tanto con fertilizantes tal, y el motivo es que dicen que es por no contaminar los acuíferos. Desde mi punto de vista, creo que es una cosa que viene de Europa, porque el Occidente y los que mandan en Occidente no son gilipollas. Lo que no quieren es perder el poder, pero tontos no son. Y ya están tratando este tema. Ya están pensando cómo vamos a sustituir los fertilizantes y qué vamos a hacer para poder cultivar en los próximos años. Porque además eso es, como si dijésemos, sí que es una cosa súper importante dentro de la organización de los países y de Occidente. O sea, es una cosa que parece que no le da mucha importancia, pero sí que están muy preocupados por eso. Porque, obviamente, si no se gestiona de forma adecuada, aparte de que haya hambrunas, aparte de que tal, también hay una desestabilización que, obviamente, irremediablemente les podría generar problemas a su poder. Yo siempre lo veo desde el punto de vista de los dos. Veo desde el punto de vista que lo hacen por el buen bien de la gente o desde el punto de vista que lo hacen por sus intereses. Pero lo mires por donde lo mires, si vamos a tener menos fertilizantes, igual toca replantearse qué vamos a hacer con esto. Y probablemente pues lo que tocará hacer será, y ya me está poniendo también sobre la mesa, por ejemplo, están diciendo que hay que empezar a plantar más legumbres, porque por lo visto yo no soy experto en tema de legumbres, pero seguramente hayáis escuchado últimamente todo esto viene en los últimos 12 meses. Es que la locura es que yo en 2019 estaba tan tranquilo, hablaba del apocalipsis y la gente decía, sí, vale, tranquilo a tu casa. La putada es que ahora estamos en 2021, 2022 y es, joder, Félix, ¿y esto cómo lo vamos a solucionar? ¿Y esto cómo lo vamos a solucionar? Y están planteándose utilizar rotación de cultivos que te incluyan la leguminosa, porque dicen que en teoría, insisto, a lo mejor estoy haciendo una tontería porque lo digo de memoria, no soy agricultor ni tengo ningún tipo de formación en este aspecto, parece ser que fijan más el nitrógeno en el suelo y que eso ayuda a acelerar la fertilización de los suelos. Pues es una cosa que está poniendo sobre la mesa para la hora de cultivar en Europa, porque se están dando cuenta de que de alguna manera tenemos que recuperar esas tierras que tenemos completamente inertes, porque claro, lo que hemos hecho hasta ahora con la tecnología es tenemos una tierra que es fértil, la explotamos hasta que se quede infértil, luego la volvemos a fertilizar con productos químicos, la matamos toda la vida que tiene con herbicidas y con todo tipo de productos para mejorar la producción, una y otra vez, hasta que al final hemos creado unas tierras que en Estados Unidos y en Europa muchas de ellas son completamente inertes, sino a través de los fertilizantes. Y estas tierras hay que darles un uso, porque si no nos pasaría, como les pasó en la Dust, ¿cómo se llama? Dust, no me acuerdo, en Estados Unidos, que tuvieron un problema serio, Dust Bowl o algo así, que hay una película que es Las uvas de la ira, que va de esa época, que está la tierra tan reventada y estaba todo tan hecho polvo, que fue una época de hambrunas también en Estados Unidos, porque la tierra estaba completamente muerta. Esas cosas han pasado y volverán a pasar y yo creo que quiero pensar que están encima de ello. Lo que pasa es que a mí me gustaría que se pensase más teniendo en cuenta eso. No hace falta que... Pero claro, Félix, después de todo esto habrá gente que tenga una pregunta. Una pregunta después de todo lo que has planteado. Has puesto un escenario en el que ya has comentado que el pico oil ya se ha alcanzado, no hay que esperar, ya se ha alcanzado, que va a haber menos energía disponible fósil. Que al mismo tiempo se puede generar efectos de doble vía también en la agricultura, en la minería, que eso genera hambrunas o genera problemas, digamos que incluso puede generar revoluciones. Pero claro, hay dos preguntas aquí. La primera es, ¿y no sería posible que ese colapso civilizacional, que incluso podría, según algunos colapsistas, abarcar a millones de personas que mueran, no podría solucionarse con energías renovables, con energía solar, con energía eólica? ¿Eso no podría ser la solución al colapso? Pues, fíjate, tú, sin darte cuenta, has respondido a esa pregunta. Estás diciendo,
si hay escasez de energía, hay escasez de materias primas, hay escasez de metales, hay escasez de fábricas para fabricarlos. Tampoco tengo claro cómo vamos a fertilizar con energías renovables, por cierto. Eso es una cosa más tontería, pero insisto, fertilizamos con gas natural, no con energías renovables. Pero claro, ¿qué está pasando a día de hoy? A día de hoy, y ya se está diciendo, vale, vamos a hacer esta transición a las renovables, que es la esperanza eco-friendly, que encima el Green New Deal, hacer una gran inversión y cambiar el sistema energético mundial. Claro. Y para empezar, aquí también todo lo que voy a decir ahora son cosas que han dicho gente que ha hecho estudios y yo simplemente me baso en esos estudios para decir, pues no puede ser. Para empezar, si quisiéramos tener la misma energía que tenemos ahora, con renovable, la misma, no más, pero la misma, probablemente no habría suficientes materiales. Con la calculadora en la mano. Probablemente no habría suficientes de todos y cada uno de los elementos químicos que hacen falta. Si quisiéramos tener la misma cantidad que tenemos con carbón, petróleo y gas. Esto, insisto, buscarlo en Google, buscar estudios, hay muchísima gente hablando sobre este tema. Con lo cual, eso cuando la gente venía con el Green Deal, tú les explicabas esto y no, eso no puede ser. Y luego, según va pasando el tiempo, dicen, bueno, vale, pues tendremos menos renovables, pero tendremos renovables. ¿Vale? Como empiezan a aceptarlo. Pero luego, estamos viviendo a día de hoy, con todo lo que está pasando en el mundo, que ha dicho con el tema del coronavirus, en Europa dijeron, venga, dinero a las puertas para que pongáis todo tipo de parques solares, no sé qué, no sé cuánto. El dinero que queráis. No es un problema de dinero. Y de repente se está dando cuenta, primero, que está subiendo. No es un problema de dinero. Claro, de repente se están dando cuenta de que, vale, sí, no das todo el dinero que quieras, pero empieza a escasear muchísimos materiales, están subiendo muchísimo de precio. Y eso es un concepto también que creo que lo acabas de decir tú, que es el concepto de el dinero no puede comprar más de lo que hay. O sea, tú puedes imprimir, porque claro, como el dinero es una cosa que tú le imprimes, dices, no, puedo imprimir todo el dinero que quiera, entonces puedo sacar todo el litio que quiera de la Tierra. No. Vas a sacar tanto litio como haya. Tú puedes imprimir todo el dinero que quieras, pero vas a sacar tanto litio, tanta plata, tantos materiales como haya. Y como haya, y más importante, con la energía que puedas usar para hacerlo. Es decir, que el dinero ni te compra la energía. Muchas veces pensamos que el dinero lo compra todo y cuando llegamos a estos niveles, estamos llegando a un momento en la historia, este siglo, esta década, este lustro, donde nos estamos dando cuenta de que hay unos límites al universo. La Tierra tiene unos límites y que es el mismo problema que también con el tema que estaba comentando antes del uranio, que hay una cantidad y no podemos hacer infinitas centrales nucleares, no podemos hacer infinitos paneles solares. Y está pasando que hay parques solares proyectados que no tienen claro si van a poder construirlos porque no tienen claro dónde van a sacar los paneles solares. Tenemos el dinero, pero hay mucha demanda, está cayendo la producción de todo tipo de materiales por muchos motivos, que yo creo que todos tienen que ver con la energía, pero que si cuellos de botella, que si problemas de guerras, que si no hay energía suficiente para sacarlo de la tierra, que si, en fin, cosas que para mí todo eso son diferentes formas de ver el mismo problema. Claro, ya además un día hablando contigo por aquí por el chat, tú me decías que en el fondo tú veías que había más cosas más allá de la energía que explicaban las cosas. Yo, de mi punto de vista, sí, hay muchas más cosas que explican la realidad, pero se hacen con energía. Es decir, tú puedes ser el rey de tu reino y querer conquistar el reino de al lado, pero si no puedes dar de comer a las tropas, pues no lo vas a conquistar. Puedes hacer otras cosas, puedes intentar casarte con la hija del reino de al lado, pero si tú quieres conquistar el terreno de al lado, las tropas comen. Y lo estáis viendo, yo viendo tus directos de Twitch, estás todo el día hablando de las líneas de suministros y tal, y esto es lo mismo. Las líneas de suministros que dibujáis ahí en los mapas de Ucrania, básicamente eso es energía, son tanques con un montón de energía medida, son cañones. Y ahora te preguntaré una cosa interesante, pero bueno, continúa. Todo está empapadísimo de energía y no tienen mucho más. Es decir, sí, luego lo que es la historia es como Carl Sagan, ¿no? Cuando dibujaba el punto ese que se alejaba la Voyager de la Tierra, decía, esto es un punto azul donde todas las intrigas palaciegas, todos los ricos, todos los pobres están ahí haciendo su vida pensando que son cosas importantes y eso es un punto pálido. Y en el fondo es importante, ¿no? Porque decía Carl Sagan que era el único sitio donde había vida en el universo, pero no era importante porque hubiese reyes o porque hubiese intrigas palaciegas, sino porque era el único sitio donde había vida en la Tierra. Pero era insignificante si lo veías desde el punto de vista de la Voyager. Pues esto es un poquito igual. Si todo está muy bien, pero al final, sin energía,
pues las cosas se complican a niveles de que te quedas muy parado. Es decir, la historia de la humanidad, cuando ha habido poca energía, pues todo va muy lento. ¿Y por qué digo, yo voy pegando salto, me ha dicho, lo de colapso, ¿por qué habrá un colapso? Al principio habrá un colapso rápido, sobre todo para Occidente. No habrá un colapso para alguien que vive en el Cuerno de África. Probablemente quien viva ahí no va a darse cuenta. Su vida no va a cambiar prácticamente. A lo mejor se queda sin móvil, que eso también lo cuento en mi relato. Pero todo lo que estamos hablando de tecnología es un relato que podéis encontrar gratis en Google, que se llama El fin de la memoria, Félix Moreno, que es el artículo como si fuésemos base para luego todo lo que he ido desarrollando. Pues ese artículo decía que como mucho los pobres del Cuerno de África a lo mejor se quedaban sin móviles, porque en el fondo ellos también acceden a la tecnología y en el fondo tal, pero que a lo mejor el tema de la comida tampoco van a notar mucho. O igual sí, porque igual en Occidente tenemos suficientes armas para intentar quitarles lo que tengan a los demás. No lo sé. Todo esto lo vamos a ir viendo según vaya pasando. Yo la guerra de Ucrania y Rusia la veo. Hice un artículo que se llama Las guerras del hambre Ucrania, que yo para mí, por muchas explicaciones palaciegas y tal, yo para mí creo que es el tema de la comida, teniendo en cuenta si todo lo que he dicho yo hasta ahora son cosas que pueden ser verdad, que insisto, si no lo son, pruebas, datos, pruebas. Pero si realmente va a haber una disminución de la energía en todo el planeta, de los fertilizantes y tal, creo que las guerras del hambre, que yo considero que se han inaugurado con esta guerra de Ucrania y Rusia, van a ser abundantes, como lo han sido otras veces. Es decir, no es la primera vez que se hacen guerras por comida, ni por terreno, ni por tierras fértiles. Solo que nos habíamos olvidado porque es súper interesante. Hemos vivido una especie de mentira colectiva o ilusión súper interesante, de el todo es infinito. Porque como llevamos 100, 150 años empapados de energía infinita desde nuestro punto de vista, es decir, hasta ayer tú podías llenar tu coche de depósito todo lo que quisieras y podías dar 3 veces la vuelta al mundo y no te costaba prácticamente nada. O sea, llenar el depósito para dar la vuelta al mundo 3 veces tú conduciendo tu coche, más allá de los problemas que te puedan poner en las fronteras, eso perfectamente puede ser el sueldo de un mes. Perfectamente podías dar la vuelta al mundo con tu coche con el sueldo de un mes. Eso es energía infinita. Eso antiguamente, un señor que tenía un caballo no podía dar la vuelta al mundo. Tenía que ver dónde iba a dar de comer a su caballo, dónde iba a comer él durante todo el tiempo que le costase dar esa vuelta al mundo. Pues todo eso, al principio, en los países donde nos encanta dar la vuelta al mundo en aviones, ir a las Islas Baleares, a las Canarias o a Londres por 3,5 euros, pues todo eso nos va a afectar. Vamos a tener un colapso rápido y vamos a dejar de poder hacer todo ese tipo de cosas. Y claro, pues eso será un colapso rápido, pero luego eso lo llamo fast collapse en mis libros. Pero luego vendrá el slow collapse, que será una época súper aburrida donde habrá probablemente sistemas políticos variopintos, totalitarismos, fascismos, incluso gente que se autoorganizará, no sé lo que habrá. Pero desde luego sí que puedo decir que serán lentos y aburridos. Claro, pero ahí viene la segunda pregunta que puede ocurrírsele a una persona que asuma o escuche todo lo que estás diciendo. Y la pregunta es, ¿y cuál es la solución? La solución es, ¿hay alguna solución ordenada para que todo no colapse de forma desastrosa? Primero, todo no tiene por qué tener solución. Eso es creo que nos come en la cabeza con las películas de Walt Disney y creo que ha hecho muchísimo daño en el mundo amoroso y en el mundo de la concepción de la realidad. Todo no tiene por qué tener solución. Parece que hay que aceptar. Todo no tiene por qué tener solución. No es una ley. De hecho, con energía sí que hemos solucionado muchos problemas. Si dándonos cuenta de que cuando no tengamos energía, no vamos a poder seguir solucionándolos con energía. A lo mejor tenemos que haber utilizado la energía para solucionar los problemas de otra manera, pero bueno, todo no tiene por qué tener solución. Pero tampoco hay que resignarse. El tema de la población que estábamos hablando antes, hay que también tener en cuenta que lo que es la natalidad ya nos estamos autorregulando. Es decir, tú dices, ¿cuánta gente va a morir? Pues para empezar, en la mayoría de países occidentales, la población se está disminuyendo. La putada es que probablemente no lo suficientemente rápido. La otra putada es que, aunque hagamos algo, no va a ser suficientemente rápido. Porque mucha gente te dice, no, hay que poner lo de tener un solo hijo, hay que reducir la población, hay que hacer un montón de medidas sin matar a nadie, sin irnos a la guerra, sin hacer ningún tipo de locura nazi, pero mucha gente dice, bueno, pues podemos hacer esto. No lo suficientemente rápido. O sea, la población que somos, tenemos que ser conscientes que en los próximos 40 años la población va a haber 2 opciones. O intentar que no se muera la mayor cantidad o dejarla morir. Pero que con algún tipo de plan vamos a reducir la población a corto plazo,
o el plan es matar gente, lo cual me parece horrible, pero hay gente que se lo plantea y me da mucho miedo, o tenemos que aceptar que en los próximos 40 o 50 años vamos a ser muchos, va a haber menos comida y va a tocar repartir. Eso es mi punto de vista, que es bastante diferente respecto a las posturas más de calculadora, de no, vamos, porque es que me encuentro, tengo discusiones serias con este tema, porque dicen, no, vamos a obligar a que la gente solo tenga un hijo. Ya, pero es que si tú haces eso, te hacen falta por lo menos 100 años para que la población realmente se reduzca lo que tiene que reducirse. Es desde tu punto de vista, de entender que es que sobra 2 de cada 10 personas, o sea, 8 de cada 10 personas. Desde mi punto de vista, creo que ya estamos en un proceso de reducir la población voluntariamente. Creo que cualquier medida que quieras hacer para reducir la población, salvo matar gente, lo cual me parece horrible y me parece también estúpido, es a largo plazo, con lo cual no tiene solución a corto plazo. Entonces, vale, pues vamos a repartir las cosas de forma más justa. Vamos a recuperar la producción agrícola, por lo menos para no morirnos de hambre. Vamos a potenciar, sin dejar de lado todo lo demás, pero sí empezar a plantearnos que la comida que hay va a ser la justa y necesaria. Vamos a tener que dejar de tener muchísimos excesos, aceptar que tenemos, porque lo he dicho, mirar alrededor, 10 cosas, quédate con 2. Pues a lo mejor con 2 de las 10 cosas que tienes no eres más infeliz. Pero insisto, tampoco quiero vender un mensaje de positivismo. Solo te estoy diciendo que en el fondo tener menos cosas tampoco tiene por qué ser el apocalipsis. Pero también es verdad que habrá gobiernos y habrá formas de entender el mundo que su forma de existir será putear a la gente y quedarse algunos con mucho y otros con nada. En fin, puede pasar, te lo vuelvo a decir, lo que va a pasar no va a ser homogéneo, va a ser heterogéneo y en cada sitio será de una manera. Si realmente dejasen a la gente gestionarse y hacer cosas de forma justa, ¿habría más esperanza? Yo creo que sí. ¿Nos dejarán? No lo sé. No lo sé. A lo mejor entramos en una espiral belicista, como parece que está pasando, y parece que incluso quieren que pase, y intentan solucionar el problema desde su punto de vista loco, absurdo. Entonces, perdona, ¿tú crees que no es posible el decrecimiento ordenado como un sistema, digamos, que sustituya al actual? Porque claro, tiene diferentes implicaciones todo lo que estás diciendo, pero una de ellas ya es desde el punto de vista puramente económico, ¿eh? Es puramente económico. Nosotros hemos vivido un sistema, al menos, podrías ser debatible si atrás, pero al menos desde finales del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, bueno, habríamos que debatir también si hay una línea que separa la Revolución Industrial, pero al menos desde ahí hemos asumido que cuando tú inviertes, como hay un crecimiento económico que en los últimos 250 años ha sido muy acelerado, derivado también del mayor insumo de energía, cuando tú prestabas dinero, tenías una tasa de interés porque ese dinero que era traer energía actual y proyectarla en el futuro iba a tener un retorno en aquel que tú se lo prestabas. Si no va a haber ese retorno, cuando tú prestes dinero te van a dar el mismo dinero o menos. Con lo cual la gente se va a preguntar, ¿tiene sentido invertir si no voy a poder aumentar la producción? Yo, para mí, todo eso son cosas de intrigas palacejas de humanos. Que sí podemos hablar de eso, podemos hablar de que realmente los préstamos han existido toda la vida, hasta tal punto de que hasta las culturas más antiguas tenían el tema de los préstamos interiorizado y hasta en sus textos sagrados, y es decir, que el tema de lo de la riqueza que obtienes con préstamos es un asunto humano que nos ha tenido liados y entretenidos durante los últimos 4.000 años. Recordemos que el Padre Nuestro cambió en el año 86 y decía perdona nuestras deudas, igual que perdonamos a nuestros deudores, lo cambiaron por perdonar nuestros pecados, igual que perdonamos a nuestros pecadores. Para hablarte algo relativamente cercano. Pero no sé exactamente hasta qué punto deuda, dinero... pues, obviamente, si entendemos el universo todo como dinero y que el crecimiento infinito para poder tener retornos infinitos, o sea, porque si hago una cosa, esto también es bastante sencillo, sean préstamos, sea crecimiento, sean recursos, si tú tienes un porcentaje al año que tienes que tener más que el año anterior, eso y porcentualmente, no estoy hablando de dinero realmente, o de energía, o de... Esto es matemática pura. Si porcentualmente tiene que haber siempre un incremento porcentual de la riqueza o tal, pasados X años es infinito. El número que te sale es infinito. Es decir, si tú creces al 2%, al año siguiente es el 2% del año anterior más el 2% del anterior,
al final haces una espiral y irremediablemente acabas convirtiendo todo el planeta en bolsas de plástico. No sé si me estoy explicando. Igual este es un tema bastante extraño. Es decir, cualquier cosa que crezca todos los años un porcentaje, llegará un momento en que eso será ya la mitad de todo lo que hay. Y al año siguiente será todo lo que hay. Y al año siguiente no habrá más. Si el universo es finito. Si la Tierra es finita, si la riqueza... O sea, si tú eres una persona capaz de que todos los años creces al 2%, matemáticamente, dentro de 50, 100, 200 años, tendrás todo el dinero del mundo. Y todo el dinero del mundo... Me refiero, pero eso son matemáticas. Entonces, sí, teniendo en cuenta que la energía tiene mucho que ver con la producción de la economía y la riqueza, sí, con menos energía habrá lo que va a haber, también, eso es obvio también, lo que está a punto de pasar. Pero es que aunque hubiese un poquito de energía, es que la deuda que existe no se va a pagar. Claro, yo insisto, no soy matemático, no soy economista. No, claro, pero Félix, eso va más allá de las intrigas palaciegas. Si eso lo que dices es así, eso es ya el final del capitalismo. Yo eso sí que puedo opinar. No soy economista, pero yo soy colapsista justamente por eso, porque entiendo que el sistema no va a cambiar, se va a revolver contra cualquier cambio y va a intentar siempre perpetuarse, y lo está haciendo muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando lo haces muy bien? Por ejemplo, el típico ejemplo de la placa Petri. Tú haces muy bien, te vas reproduciendo y nadie te para y te vas comiendo toda la comida que hay en la placa Petri y no hay ningún tipo de revolución o de comunismo que luche contra las bacterias reproduciéndose. Has ganado. Pero cuando tengas toda la placa Petri consumida, te mueres. Esa es mi opinión con el capitalismo. Yo creo que el capitalismo está, y insisto, no soy economista, no he leído tampoco a los grandes pensadores sobre el capitalismo. Me confieso bastante poco experto en todo este tipo de asuntos, pero matemáticamente hablando, entendiendo, el capitalismo está condenado. Porque si el crecimiento no va a poder... Condenado. Sí, desde mi punto de vista morirá él solo. Y después de eso, que también he escrito mi libro sobre eso, después de eso hay varias opciones. No me recuerdo cuál es el nombre del artículo, creo que es, lo siento, pero esta es la verdad, o esto es lo que va, la verdad no. Es que esto te lo tengo que decir, esto es lo que creo que va a pasar, algo así, no me acuerdo, un artículo que se llama así, está en mis libros, que te digo, vale, sí, hagan el capitalismo, hagan el crecimiento infinito, pero todo eso se acabará por pura matemática. ¿Después de eso qué? Pues después de eso, ¿qué? Habrá un colapso, sobre todo lo que estamos hablando ahora. Habrá una reorganización de la riqueza. No va a quedar otra. Es decir, llegará un momento en que habrá que racionar y habrá que racionar a la fuerza. Y ese proceso de racionalización, ahí salen varios sistemas políticos que ya hemos vivido en la historia. Ahí puede haber fascismo, puede haber totalitarismo, puede haber feudalismo. O sea, ya hay muchos sistemas que han gestionado la escasez a su manera. Yo a mí me gustaría que si tuviese otras opciones, pero no me compete a mí, tampoco es ahora mismo. A mí me gustaría que hubiera otras opciones. Me gustaría no volver al mundo feudal o neofeudal, o me gustaría que no hubiese fascismo, o me gustaría que no hubiese un totalitarismo que no te impidiese hacer prácticamente nada con tu vida. Pero la historia está ahí. Va a parecer que no está conectado en lo que voy a decir ahora con lo que está hablando Félix, pero yo creo que sí, independientemente de la posición que se tenga. Pero es lo siguiente. Es indudable que el control digital y de alta tecnología que se tiene sobre la población, lo que se sabe de cada uno de nosotros por las grandes empresas o por las empresas en general, nunca ha sido tan alto a nivel de conocimiento. Nunca ha sido tan alto. Nunca una empresa ha sabido que millones de personas con la discriminación, la segmentación de la población querían esto, etc. Pueden sacar hasta perfiles de cada uno de ellos. Luego dicen que es anónimo, pero bueno, como se ha visto en el caso del contable de la conferencia episcopal de Estados Unidos, triangulando datos que se habían vendido públicamente, que no contrataron un detective ni nada, averiguaron que el padre, creo que era obispo, pues nada, que se había descargado Grindr, que es la Tinder homosexual,
y había visitado, por la geolocalización de su teléfono móvil, bares de ambiente. Y luego le hicieron chantaje, básicamente, diciéndolo en un periódico público, un periódico cristiano, que si no dimitía, bueno, que iban a publicar todos los datos. Y dijeron, cuando los acusaron, dijeron, oye, nosotros hemos ido a un exchange legal donde se compra y se vende información, como se compra y se vende cacao o neón, que os he comentado, y lo hemos comprado y hemos triangulado los datos y oye, eso es así. Y si no, que lo explique. Y tuvo que dimitir. ¿Y por qué digo todo esto? Porque uno de los últimos escándalos relacionado con eso es el tema Pegasus, que por ahora ya sabemos que hay 50.000 personas en el mundo investigadas. Bueno, el escándalo Pedro Sánchez, no voy a meter en el Sáhara todas las implicaciones políticas. ¿Estamos cada vez más controlados? ¿Y cómo te explicas el problema de seguridad y el caso Pegasus? Hay un intento de control porque es posible por la tecnología, por todo lo que has explicado de los chips que han avanzado muchísimo, aunque ahora parece que la producción debería mejorar cada vez menos y la producción también, la cantidad está descendiendo, según lo que has dicho. ¿Crees que hay un intento de control y no solo de segmentación económica? Y que Pegasus, y me gustaría que explicaras el tema de Pegasus, porque es importante, y el tema de la seguridad. ¿Tú crees que está relacionado con todo lo que hemos hablado hasta ahora? Bueno, yo no sé si está relacionado con lo que hemos hablado. Está relacionado conmigo y con mis libros. O sea, mis libros, básicamente, en mi Twitter pone colapso y tecnología. Es decir, para mí son dos temas importantes y que están enlazados en tanto en que es nuestro futuro, pasado y presente. Es decir, ahora mismo, independientemente de que venga un colapso, independientemente de que la energía se esté acabando, estamos viviendo una distopía que nadie había soñado. Y mira que hubo pensadores en el siglo XX que pensaron un montón sobre estos temas y que se han quedado en juguetes de niños respecto a lo que realmente existe. Entonces, para mí tiene todo sentido del mundo. Mis libros, relatos colapsistas desde el 1 hasta el 6, el libro Big Memory de Chip Wars habla de todo lo que acabas de decir tú. Habla de colapso y de la tecnología y cómo se está usando. Sobre hasta qué punto saben de nosotros, cualquier persona que tenga instalada la aplicación del McDonald's, que cuando estás cerca de un McDonald's, espero que no me denuncien. Cuando estás cerca de un restaurante te sale una alerta, te dice, oye, ya que estás por aquí, en este sitio tienes descuento de tal. Solo esa aplicación sabe más de ti que tú. Sabe, porque está continuamente analizando datos del GPS, está continuamente, y esa cualquier aplicación, sabe dónde vas, sabe con quién vas, si la otra persona también tiene la aplicación del McDonald's instalada. Perdón, no hay que decir McDonald's, cualquier aplicación de estas que le das permisos de geolocalización. Y se supone que son datos medio anónimos. Pero ese tipo de aplicaciones, y ha habido casos, por ejemplo, en Angry Birds, creo recordar que hubo gente que pagó por los datos que recopilaba Angry Birds. Toda esa información o sea, y te estoy hablando, todavía no estamos entrando ni de estados, ni de Israel, ni de espionaje de Pegasus, no, te estoy hablando de hasta la aplicación más ñoña que tengas. Eso es un hecho, eso no es debatible, eso no es conspiranoia, esos datos se paquetizan, se venden y es de lo que viven las... Cuando alguien se pregunta, oye, ¿y qué vive un desarrollador que ha hecho una app de linterna? Oye, pues es muy exitosa, paquetiza los datos, le diste permiso, porque al principio, hace unos 2 o 3 años, ahora ha ido cambiando. Le das permiso para todo y la app linterna, vamos, iba a tus contactos, iba a la geolocalización, sí, aceptar, luego paquetizas millones de datos, los vendes a peso y ya está. Así es, y de hecho el proceso más concreto es, te meten en publicidad, ellos le dan una pequeña parte por esa publicidad te traquea y ya saben quién eres, tienen un perfil tuyo, saben hasta tú, ¿no? Porque las aplicaciones de los móviles pueden acceder a un montón de información de datos sobre tu móvil, saben perfectamente quién eres, sabes por dónde vas, sabes las páginas que navegas, sabes dónde vas saltando con las cookies famosas y con tecnologías más modernas que se están usando para sustituir a las cookies y tienen un perfil tuyo que te ofrece lo que tú necesitas en cualquier momento, en cualquier sitio que estés de la red. Eso es así. Eso es así. Y te ofrece las cosas antes que sepas que las quieres. Literalmente.
Claro, saben, a mí me fascina. Yo intento no ser monitorizado, pero a veces dices, quiero comprar un ordenador y ya antes de pensarlo ya están ofreciendo ordenadores. Porque consideran que llevas mucho tiempo con el tuyo que no has comprado ninguno últimamente, porque eso lo pueden saber perfectamente. De Amazon, si eres cliente de Amazon y sabe que tú compras siempre en Amazon, si llevas 5 años desde que compraste el último portátil, pues sabe que tú vas a necesitar un portátil pronto. Ahora solo necesitas saber dónde estás, qué páginas visitas para ofrecértelos y tarde o temprano te lo ofrece. Si no, directamente te envía un email y te dice, creo que ha llegado el momento de que te compres un ordenador nuevo. Todo eso es... Pensamos que querrías un ordenador nuevo, creo que lo dicen así. Exactamente. Y a veces tienen razón. Muchas veces intento vivir un poco, dándoles un poco de caos, un poco ruido, pero es una tontería. Es que en el fondo, si quieres vivir una vida normal, tienes que estar súper controlado para poder usar todas las herramientas que tienes que utilizar. Entonces, claro, te hablan de Pegasus, y es súper importante, súper serio, pero es que Pegasus en el fondo lo que es una herramienta que pagan los estados cutres que no tienen capacidad para tener sus propias herramientas. Es decir, tú eres un cutre estado que no tienes capacidad de tener tu propio sistema de inteligencia capaz de hackear cualquier móvil y de poder ver lo que hace cualquier persona y tienes que contratar a una empresa para que haga ese trabajo por ti. ¿Por qué digo esto? Porque hay estados que sí que tienen la capacidad de hacerlo, no tienen ni siquiera que utilizar esta aplicación. Y estados en fin, es que Pegasus para mí es una herramienta más de las que hay. ¿Por qué? Porque los teléfonos móviles, y yo en mis libros digo que si quieres empezar una transición a un mundo mejor, deja tu móvil. Es imposible, lo sé. Pero yo lo digo, inténtalo. Estate una semana sin móvil. No, es imposible, es que te vuelves loco. Siempre te sacan el punto de inflexión que últimamente han conseguido, que es la aplicación del banco, que no puedes hacer nada sin la aplicación del banco y sin el móvil. O sea, que ya están. Que si no tienes la aplicación del móvil, no puedes hacer tu vida normal de transacciones. Y eso es una cosa que para mí es un punto de inflexión porque hasta ahora, bueno, más o menos podías llegar, eres un junkie, los llamo junkies tecnológicos, me autodenomino junkie tecnológico, en mis libros tengo un artículo que se llama junkies tecnológicos, que no podemos vivir sin él, pero es que encima ya cada vez más nos obligan a no tener otra opción. Es decir, en el momento en que, por ejemplo, el tema del coronavirus tenías que ir con el código QR y tal, que bueno, es verdad, lo podías imprimir, o con la aplicación del banco, o con no sé qué más cosas hacen falta, el paro, creo que también lo tienes que utilizar la aplicación. Hay un montón de cosas que son importantes para tu vida que ya casi te obligan a tener móvil. Pone muy difícil que no tenga móvil, pero es que un móvil para mí es una unidad portable de espionaje totalmente diseñada para eso. Es un aparato que sabe dónde estás, qué es lo que haces, qué lees, qué opinas sobre todo. O sea, es que con acceder a un móvil de una persona es acceder a todo lo que esa persona es prácticamente. Hay muy poquitas cosas de la vida de una persona. Y claro, el tema es lo importante. Si eso es así, si un móvil es una portable de espionaje, te ves una cosa súper segura, como puede ser tu cabeza. Debería ser prácticamente infranqueable. Y sin embargo, el 90% de los móviles son fácilmente hackeables sin Pegasus. O sea, el 90-95% de los millones, miles de millones, sin exagerar, de teléfonos móviles son fácilmente hackeables sin ni siquiera tener que calentarte la cabeza con herramientas avanzadas, que luego podemos hablar sobre cómo funciona Pegasus. Es decir, ¿por qué? Porque los móviles, como están diseñados para que se vendan cada 5 años, y que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, si los móviles durasen siempre y se actualizasen, tendríamos un problema más grande todavía. Si ya estamos diciendo que las ventas de móviles llevan estancadas desde el 2017, si encima la gente no lo renovase continuamente, se acabarían las fábricas de chips. No sé si me explico. O sea, si no hubiese una demanda continua, aunque sea estancada, aunque sea cada vez un poquito menos teléfonos móviles y ordenadores, no podría justificarse la existencia de las dos fábricas más grandes y más complejas del mundo que existen, como son las de TSMC y la de Samsung. Si no hubiese una demanda de alguna manera, entonces los móviles no se actualizan lo suficiente y el 95% de los móviles que existen a día de hoy ya han dejado de recibir actualizaciones. 90-95%. Hay agujeros de seguridad conocidos, por ejemplo, por el Bluetooth, que tienen en peligro casi todos los móviles Android que hay en el mundo. Que te pueden hackear un móvil si está cerca por Bluetooth. Porque nunca se han parcheado. Es que insisto, todos los móviles que tengo, todos los que tengo, yo no tengo Apple, tengo Android. Todos son vulnerables a un montón de cosas, a un montón de ataques. Todos. Y ataques no son de zero day, porque la gracia que es un ataque zero day y los ataques normales. Un ataque normal es, se descubre, la vulnerabilidad es pública
y todo el mundo, o sea, los fabricantes la saben y lo arreglan. Lo arreglan para los siguientes móviles, pero los móviles antiguos ya no se arreglan, se quedan como tal. Pero son vulnerabilidades conocidas. Pegasus utilizaba vulnerabilidades de 0 day, es decir, vulnerabilidades que nadie sabe que existen, con lo cual no puedes hacer nada, ni aun cambiándote de teléfono móvil, ni comprando uno nuevo, ni nada, porque nadie sabe que existen, que alguien ha descubierto y que ha vendido a algún gobierno o alguna empresa como la que hace Pegasus para que sea inevitable e imposible evitar que te hackeen. Pero realmente el 95% de los teléfonos móviles son hackeables sin ni siquiera tener que pagar lo que vale una aplicación como esa. O sea, cuesta un dineral, cuesta millones y millones tener licencias de Pegasus. Claro, ¿cómo funciona Pegasus? Claro, para estados que no son tan cutre, o sea, tú eres un estado tan cutre o tan incapaz que no puedes tener un equipo de informáticos que para empezar ya sepan hacer lo que estoy diciendo, hackear cualquier móvil normal, e incluso tener haber pagado a alguien, porque eso se vende en el mercado negro, se venden y en el mercado blanco también. Hay empresas que descubren vulnerabilidades 0 day y las venden. Es un negocio muy lucrativo. ¿Por qué? Porque si tú no has hecho tu inversión, no tienes tu equipo de informáticos y tal, un estado puede pagar lo que sea. Lo que sea, me refiero a precios fuera del acceso de cualquier empresa normal. Entonces, ellos saben que si un estado no tiene los deberes hechos, pues podrá pagar siempre a estas empresas para conseguir sus servicios. Y esas empresas pues tienen sus 0 days que cuando se descubre, les rompen el chiringuito porque tienen que descubrir otras y tal. Pero vamos, mientras tanto, quien pueda pagarlas, que son pocas personas y pocos estados, pues las pagan y sin problema y hacen lo que hacen. ¿Y cómo funciona? Si lo puedes explicar entiendo que será complicado, pero si lo puedes simplificar, aunque se pierda precisión, si puedes simplificar cómo funciona Pegasus. Te voy a explicar, no sé exactamente, porque joder, realmente no sé si... Claro, es que no sé... Te voy a explicar cómo funciona. Te voy a explicar cómo funcionan esas cosas. Claro. Imagínate, tú tienes un móvil y tiene un programa para descomprimir una imagen, un JPG. Una imagen de vídeo. O sea, los JPG van comprimidos y tú, cuando llega un JPG a tu móvil o un vídeo más fácil, un vídeo. Los móviles tienen un chip normalmente para descomprimir vídeo. Adicional. Y tú no lo ves porque automáticamente el buffer es muy rápido y... No, y además que está hecho para que vaya más rápido. O sea, los móviles normalmente tienen unos chips para descifrar vídeo X265, para que no lo gaste la CPU, para no desperdiciar tiempo de CPU descifrando el vídeo, se lo manda directamente por una patilla del procesador a otro chip que luego te devuelve el vídeo ya descifrado directamente para sacarlo por pantalla. Bueno, pues imagínate que alguien descubre que ese programa que tiene ese chip, si tú le pasas unos códigos concretos, te deja acceder a partes de la memoria. O sea, tú le dices, desciframe este vídeo mágico que he hecho yo. Y como está mal programado ese chip, o quien dice chip dice un programa, no hace falta que sea un chip, pero un programa del propio móvil, y cuando va a descomprimir ese vídeo, tú le dices, este vídeo mágico hace que en vez de descomprimir el vídeo, o aparte de descomprimir el vídeo, accédeme a la posición de memoria 1, accédeme a la posición de memoria 2, y funciona. O sea, es un fallo de seguridad. O sea, ese programa está mal hecho y de alguna manera tú puedes... enviando una imagen por WhatsApp, por Telegram, por lo que tú quieras, y reproduciendo ese vídeo, eso es un agujero real, esto existe. Ha habido ataques de este tipo, de vídeos que tú le das al play y sin saberlo te están accediendo a parte del móvil que no deberías. Pues en el momento que tienes un móvil o una herramienta que puede hacer esto en algunos móviles, solo tienes que hacer después un programa que, vale, le dice, accede a la memoria esta y méteme este programa. ¿Sabes? Así de sencillo, es que así de sencillo. O sea, tú ves el hecho de ver un vídeo, leer un SMS, leer un WhatsApp, o sea, cualquier cosa que hagas, si el programa ese tiene un agujero de seguridad que te permite hacer ciertas cosas, solo luego es cuestión de imaginación del que quiera explotarlo, pero se llaman exploits, hacer lo que quiera. Puede instalarte un programa, por ejemplo Pegasus, ¿qué es lo que hacía Pegasus? Eso sí que es fácil de saber. Pegasus básicamente encontraba este exploit de día cero, es decir, los ingenieros de esta empresa o alguien había encontrado una forma de hackear hasta los iPhones, pero vamos, que tenían exploits 0 day para todos los móviles, te enviaban la imagen o el mensaje o lo que fuese, de hecho creo que era un enlace, creo que te pasaban un enlace que tú hacías clic, te iba a una página web y el navegador tenía un 0 day y era a través del navegador, creo. Es que tendría que buscarlo. No, eso siempre... O sea, además es que tampoco te creas que es algo especialmente mágico o especial. Es básicamente siempre lo mismo. O entras en una página web y esa página web procesa una imagen o un vídeo o algo y están hechos de tal manera que si hay un error en la programación del navegador, te entra en el móvil. O el WhatsApp o cualquier aplicación que esté mal hecha en ese momento,
Y luego el proceso es el mismo. Ya tengo hecho el exploit, es decir, ya tengo una forma de acceder a la memoria del móvil, y ahora viene la siguiente fase, que es lo que ya difiere cada uno. ¿Qué es lo que hacía esos programas de espionaje? Te instalan un programa que tú no sabes que tienes instalado, que se dedica a leerte las conversaciones de WhatsApp, a leerte a hacer copia de seguridad de todo lo que tú tienes en el móvil y enviarlo a un servidor, a un honeypot. Y básicamente hacía eso. Era un programa que estaba continuamente pidiendo información tuya y le enviaba a un sitio que estaba preprogramado en el programa, que dice, le envía a una página web o a un servidor FTP o lo que sea, donde va continuamente enviando información sobre tu móvil a ese sitio. Ese sitio, eso se llaman los honeypot, los sitios, son sitios donde, que lo puede ser la propia empresa israelí o puede ser escondido en la darknet para que nadie sepa lo que hay y tal. Entonces, toda esa información se va enviando ahí, y el dueño, el que te ha metido el exploit en el móvil, accede a esa información o directamente ha pagado a alguien para que hagan un programa y se lo deje muy bonito, porque esto es una cuestión de dinero. Si tú pagas a alguien que tú tienes un móvil, lo tienes con el exploit, te vas pidiendo información todos los días de todo lo que hace, y luego tú solo inventas un informático con toda esa información, te haga una página web preciosa que te diga, ver en Google Maps por dónde ha ido esta persona, ver aquí una pestañita, ver todas las conversaciones de chat. O sea, eso ya depende de la fantasía que le quieras meter, pero es un programa informático donde hay unos datos que tú no sabes cómo se han obtenido, pero que luego le metes toda la fantasía que tú quieras. Yo supongo que Pegasus con lo que cuesta, pues probablemente tenga una página preciosa que tú puedas ver perfectamente todas las cosas muy bonitas y muy... Es que hasta cierto punto es el mito ese de querer saber qué es lo que piensa la gente, ¿no? Que lo que piensa la gente muchas veces es lo que dice en privado que no lo diría en público. Es una forma de acceder mediante esos exploits y ese software, como Pegasus, a lo que piensa la gente. Yo creo que si hackearan la mitad de Gmail o Gmail a los usuarios de España, o ya no digo el WhatsApp, pero yo creo que Gmail sería desastroso. Sería como leerles la mente y desde luego la cartilla del banco a la mayor parte de ellos. Yo creo que la gente debería entender que eso ya ha pasado. O sea, la gente tiene que entender que ya alguien, ya sea un robot, porque no tienes ningún tipo de interés para nadie, tienes que entender que probablemente ya alguien lea tus emails, ya alguien lea tus WhatsApps. Si lo miras desde ese punto de vista, pero es que eso ya está pasando. Hay una página que se llama hay una página web que pones tu email y te dice cuántas veces alguien ha accedido a tus contraseñas y cuántas veces alguien en alguna brecha de seguridad ha sabido cuál es tu usuario y contraseña. No te dice si luego lo han usado o no. I've been owned, creo que es. I've been owned. Y porque continuamente, todos los meses, hackean alguna página web donde tú has usado tu usuario y tu contraseña para lo que sea, ya sea para hacer una reserva de un viaje en una página web de aviones o para un foro de internet o para no sé qué. Y tus contraseñas probablemente ya hayan sido usadas para algo y alguien las sepa o estén en alguna base de datos a la venta. Entonces, siempre se recomienda cambiarla cada por 3. De hecho, Google tiene un servicio que últimamente ha hecho, que es que está comprando estas bases de datos y si tú le metes tus contraseñas y las subes a la nube, algo que, por otro lado, al hacerlo ya estás haciendo que Google sepa tus contraseñas, pues él mismo comprueba si alguna de tus contraseñas están ya en alguna de esas bases de datos y para que te la cambies, creo que te lo recomienda. Dice, he mirado, como me has dejado subir tus contraseñas, pues son las cosas que hace Google. ¿Quieres que guarde tus contraseñas en el navegador por si acaso algún día se te olvida y tal? ¡Qué dolor! Pues, directamente Google, como ya tiene tus contraseñas, directamente te hace el favor de, aparte de quedárselas él y utilizarlas para lo que ellos consideren, porque obviamente Google es una empresa que se debe al Estado americano. Además hay filtraciones de incluso sin el permiso de Google, el gobierno americano accedía a las comunicaciones de los servidores de Gmail. Ahí eso fue es que ya ha pasado todo, prácticamente ya ha pasado todo. Entonces, o sea, cuando tú le das ¿desea guardar en la nube las contraseñas para que sea más fácil, sus bookmarks y todo eso para que sea más fácil para el futuro? Sí, pues en principio tú crees que Google lo hace para bien y está bien, y Google te hace el favor de mirar en esa base de datos que estoy diciendo, de I've o como se llame, para ver si alguna de tus contraseñas ya ha sido usada, y te dice, oye, esta contraseña, ya sé que no me la has dado para esto, que me lo diste para que lo guardara, pero yo he aprovechado que sé tus contraseñas, he buscado en esta base de datos y que sepas que esta contraseña y esta ya están en algún sitio. O sea, que hay gente que puede pagar o bajarse gratis de internet una base de datos y tus contraseñas están ahí. Y es una locura, porque cualquier cuenta de correo que tengas, si la has tenido durante cierto tiempo, está en estas listas.
Bestial. Lo que estás contando, bestial. ¿Quieres añadir algo, Félix? Bueno, pues yo invitar a todos tus lectores, ¿cómo se llamarán los que ven en Twitch? Vamos a tomarlo ahí como viewers, que es el anglicismo ahí que... A todos tus viewers les recomiendo mis libros, Relatos Colapsistas. Están en Amazon y están en Lectu, en Amazon en papel y en digital. Y en Lectu DRM Free, pero solo en digital. Félix Moreno, Relatos Colapsistas, mi blog felimoreno.com, Twitter Félix Moreno RC. Y darte las gracias, Jordi, por darme un ratito aquí en tus directos, que como además yo soy seguidor tuyo desde que empezaste, pura casualidad, porque yo te conocía de otras cosas, pero dije, porque yo estaba empezando en Twitch, también he jugado algún directo, pero muy, muy de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada 2 semanas, no, y justo poco después empezaste tú a aparecer por aquí y siempre me ha hecho ilusión estar por aquí hablando de mis cositas, con lo cual, muchas gracias. Y nada pues más. Nada, gracias a ti por venir. De hecho, veo que hay mucha gente felicitándote. Así que muchas gracias. Gracias por estar ahí. Un abrazo a todos y nos vemos.